las uniones comunicantes, casi digo comunicativas. Estrechas, adherentes, comunicantes, desmosomas y hemidesmosomas. Esas son las 5 uniones celulares que tenemos. Así que vamos a empezar hablando sobre cada una de ellas. ¿Ok? Aquí he puesto quizás un poco de texto para que puedan guiarse y también imágenes para que sea quizás un poco mejor poder entender, porque simplemente texto, la verdad que no entendemos nada, pero con imágenes es mucho mejor entender lo que estamos estudiando, mucho más si somos de estudiar la parte visual. Entonces, vamos a ver lo que son las uniones estrechas o también llamadas zonas de oclusión, ¿no? La zónula ocludens también se le llama, pero más común zona de oclusión o uniones estrechas. Bien, según lo que podemos leer ahí, nos dice, estas uniones son tan fuertes y estrechas entre las células contiguas, o sea, células juntas, que prácticamente no dejan espacio intercelular entre sus paredes, entre sus membranas, plasmáticas. Tienen una unión muy fuerte y, como lo dice, una unión bastante estrecha, y ustedes pueden verla ahí en la imagen, ¿cierto? ¿Qué nos dice la imagen de la izquierda? Sella las células epiteliales adyacentes unas a otras y previene así las fugas entre las células. Entonces, con solamente escuchar unión estrecha, podemos imaginarnos cómo vendría a ser esta adherencia entre las dos células. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar estas uniones? Las encontramos en diferentes tipos celulares, como los epitelios, como los endotelios del sistema nervioso, en los hepatocitos y también lo encontramos en el tejido muscular cardíaco. Pero aquí tenemos algunos ejemplos. En el caso de las células epiteliales, como podemos ver ahí que también se encuentran esas uniones estrechas, van a formar una especie de cinturón, y justamente lo que podemos ver quizás en la imagen de la izquierda, ¿no? Una especie de cinturón que va a permitir que se adhieran estas dos células. Entonces va a rodear todo el perímetro celular, además de mantener bien cohesionadas fuertemente a las células. Entonces, como decíamos, ahora tenemos un ejemplo en el epitelio digestivo. ¿Qué va a pasar con esta unión? Va a impedir la difusión intercelular, va a impedir la difusión entre las células. Por ahí podemos ver que la unión es bien estrecha, valga la redundancia de su nombre. Pero cuando los capilares del sistema nervioso, ¿no? También estas células endoteliales van a estar unidas por uniones estrechas que van a contribuir a la formación de la barrera hematoencefálica. Para que pueda existir la barrera hematoencefálica deben haber estas uniones estrechas, ¿no? ¿Qué pasa en esta barrera? ¿Qué se intercambia? Se intercambia lo que es la sangre, las neuronas y la glía. Quizás cuando ya vayamos avanzando un poco más en este primer año, segundo año o en el año que nos encontremos, quizás podamos recordar lo que estamos encefálica o vayamos a aprender los que estamos en primer año. Entonces, estas uniones, ¿cómo se dan? ¿Por qué se dan? Porque hay, si ustedes miran en la imagen de abajo, hay ciertas moléculas transmembrana que van a permitir esta adherencia, esta adhesión, esta unión entre las dos células. No nos vamos a meter mucho en este tema, pero sí vamos a nombrar al menos qué moléculas son, a grandes rasgos, solamente vamos a nombrarlas. Entonces, la molécula transmembrana aquí tenemos a la ocludina, una familia de moléculas denominadas claudinas, y también tenemos a las proteínas HAM. Espero que se llame así, pero es HAM. Entonces, aquí tenemos que estas claudinas, como podemos ver ahí en la diapositiva, son las más importantes para que pueda darse esta unión estrecha. Las claudinas acá son las más importantes. Entonces, esto es prácticamente lo que debemos saber de estas moléculas. Como dijimos, no nos vamos a meter mucho en este tema de las moléculas de adhesión. Pero sí, ahora ya sabemos cómo son las uniones estrechas y en dónde podemos encontrar estas uniones. Ahora pasamos a la siguiente, que vendrían a ser los desmosomas. Estos desmosomas también se le llama mácula adherens. Mácula adherens.
pero vamos a llamarle simplemente desmosoma. Esos desmosomas van a establecer conexiones puntuales en forma de disco entre células vecinas. Si vemos en la imagen de la izquierda, tenemos que van a anclar los filamentos intermedios entre las células. Entonces, tenemos que tiene una forma de disco y que va a permitir anclaje, ¿cierto? Nos va a permitir conexiones entre dos células vecinas. Las uniones entre las células están mediadas por moléculas del tipo caderinas. Aquí van a actuar las moléculas de adhesión que se llaman caderinas, que también son denominadas las desmogleínas y desmocolinas. Pero como importante tenemos a las caderinas, ¿ok? Son muy abundantes entre las células epiteliales y también las vemos entre las células musculares. Pero también tenemos algunas en el tejido nervioso. Entonces, aquí vamos a tener a los desmosomas. También, chicos, es muy importante que nosotros al momento de estudiar podamos encontrar imágenes, quizás algunos mapas, vamos a decirle mentales de cualquier otro tipo, que nos permitan entender mucho mejor, ¿no? Más que con un simple texto largo, que es bastante aburrido quizás el poder leerlo, las imágenes nos van a ayudar muchísimo para poder entender. Entonces, si yo leo que los desmosomas establecen conexiones puntuales en forma de disco entre sus células vecinas. Si yo les digo esto, si yo leo esto, la verdad que es bastante difícil de entender. Pero si yo veo la imagen, ya puedo ver por qué le dicen que es en forma de disco y también puedo ver las conexiones que van a establecer y cómo se van a anclar esos filamentos, que ustedes pueden ver como bastoncitos, son los que se van a anclar entre las dos células para que puedan formar esta unión celular que se llama desmosoma. Ahora, si nos vamos a la tercera, que vendrían a ser las uniones adherentes. Esta unión celular es adherente. ¿Por qué? A ver, estos son complejos de unión que se forman en las células epiteliales y que se sitúan próximas y basales a las uniones estrechas. Entonces, se sitúan próximas y basales a las uniones estrechas. Si leemos en la imagen, nos dice, une los haces de actina entre las células. Y en la imagen podemos ver cómo viene a ser esta unión adherente, ¿no? Y quizás en la imagen de abajo podemos ver ahora sí con mucho mayor detalle quizás qué moléculas de adhesión están ahí, ¿cierto? Vemos a la caderina, alfa-catenina, beta-catenina, P120, hay muchas moléculas de adhesión que nos van a formar la imagen que tenemos arriba. Entonces, tenemos que, a ver, vamos a verlo bien, tenemos que las E-caderinas y las nectinas van a ser las moléculas que se encargan de realizar estas conexiones, obviamente célula-célula, con el dominio extracelular. Y es justamente lo que podemos ver en la parte inferior izquierda, que dice las E-caderinas y las nectinas se van a encargar de establecer conexiones con la parte extracelular. Mientras que las beta y alfa-cateninas y también la catenina P120 y la afadina, ya me estaba olvidando de ella, se van a encargar de establecer estas conexiones con el medio intracelular. Las de arriba, las E-caderinas y nectinas con el extracelular, y las de abajo se van a encargar con el intracelular. ¿Ok, chicos? Entonces, al igual que las uniones estrechas, ¿se acuerdan que decíamos que se parecía a un cinturón? Porque unía prácticamente el perímetro, todo el perímetro de las dos células, pues esas uniones adherentes también forman una estructura a modo de cinturón en el perímetro. ¿Ok, chicos? Aunque también, como podemos verlo aquí en la imagen, pueden encontrarse a modo de placas. Lo más común es a modo de placas, como podemos verlo. Y es justamente lo que quizás estamos viendo en la imagen de abajo. Bueno, chicos, aquí yo no puedo mover el cursor, no se nota el cursor, pero en la imagen de abajo, en la imagen inferior, que está más a la izquierda, que es medio morada o quizás azul, podemos ver quizás la diferencia, ¿no? Vemos entre la unión estrecha, que está más superior, la unión adherente, que estamos viendo ahorita, que está medio o medial, y el desmosoma que vimos anteriormente, que está en la parte inferior. Está en la parte inferior. Y ahora nos vamos a ver a los hemidesmosomas, que en esa imagen está
en la parte más inferior, vemos a los hemidesmosomas. Estos van a conectar los filamentos intermedios del citoesqueleto a la lámina basal. Para entenderlo mejor, son los que establecen uniones fuertes entre las células y la matriz extracelular. Entonces, ¿por qué se llaman hemidesmosomas? Se parecen a los desmosomas, pero, o sea, se parecen en el nombre, se parecen en la imagen, pero es como si les faltaría algo. A ver, si nos vamos a ver a los desmosomas, pueden ver bien esa imagen que está a la izquierda. Quizás puede parecer un sándwich, a mí me parece un sándwich. Segura, bueno, aquí dice un disco, pero a mí me parece un sándwich. Y ahora si vemos a los hemidesmosomas, es como si les faltara, como que si le faltara la mitad. Bien, es por eso que nos dice que este hemidesmosoma va a establecer uniones entre la célula y la matriz extracelular. No va célula-célula, va célula y la matriz extracelular. Entonces, estos hemidesmosomas van a unir las células epiteliales a la lámina basal. ¿Gracias a quién? Gracias a una molécula, que vendría a ser la integrina. Entonces, estos hemidesmosomas tienen que ver con la integrina. Ya hemos visto que los anteriores van con la ocludina, hemos visto las caderinas, y así, varios nombres que normalmente terminan en ina. Este hemidesmosoma va a tener principalmente a la integrina. ¿Ok, chicos? Entonces, nuevamente, ahora podemos ver en la imagen inferior derecha, quizás ya prácticamente completos estos tipos de uniones celulares, ¿no? Vemos a la unión estrecha que está superior, a la unión adherente que está casi medial, al desmosoma que está más inferior, y vemos también al hemidesmosoma. Entonces, aquí en esta célula epitelial grande podemos ver en dónde quizás vienen a situarse estas uniones celulares. Ahora sí, quizás en esta imagen podemos comparar lo que vendrían a ser los desmosomas con los hemidesmosomas. Los desmosomas iban célula a célula, mientras que los hemidesmosomas iban célula y la matriz extracelular. Es por eso que está en la parte inferior, porque no está yendo célula-célula. Y ahora sí, chicos, para ya terminar con esta parte de las uniones celulares, vamos a ver a las últimas, las uniones comunicantes. Y según lo que he leído, también se le llaman las uniones gap. Entonces, vamos a leer, nos dice, son canales entre células vecinas que permiten el transporte de iones de agua y de otras sustancias. Esto es lo que nos va a permitir esta unión comunicante, transporte de iones, transporte de agua y transporte de otras sustancias. Lo que nos dice la imagen superior izquierda, dice, permiten el paso de moléculas hidrosolubles pequeñas entre las células. Y tiene quizás una forma rara, no sé, parecieran como florcitas. Si leemos en la parte derecha superior, nos dice, ¿no? Especialmente son importantes en el músculo cardíaco. ¿Por qué? A ver, acá vamos a entender. Sé que la señal eléctrica que induce la contracción se propaga rápidamente entre las células del corazón a medida que los iones pasan a través de las uniones en hendidura. Se le llama, para entender mejor, uniones en hendidura o también uniones comunicantes. Entonces, a ver, para entender esta frase aquí. Obviamente la señal eléctrica que va a inducir a la contracción, lo que vendría a ser el músculo cardíaco, se va a propagar o tiene que propagarse por todas las células para que pueda haber una contracción en el corazón. Pero ¿cómo va a pasar la señal? ¿Cómo va a pasar esta contracción? ¿Cómo se va a propagar? Mediante estas uniones. Mediante estas uniones va a pasar célula a célula esta señal propagándose por todo el músculo cardíaco. Entonces, esto nos va a permitir que las células se contraigan de manera simultánea. Entonces, algo muy importante que tenemos que recordar es que son canales entre células vecinas que van a permitir el transporte de iones, de agua y de otras sustancias. Y ya dijimos como el ejemplo para poder entenderlo mucho mejor y cómo nos sirve, ya vimos al músculo cardíaco. Ahora, estas
esta vendría a ser ya la última, ¿cierto? La última unión celular. Teníamos entonces la unión estrecha, tuvimos también a los desmosomas, tuvimos a la unión adherente, a los hemidesmosomas y último a las uniones comunicantes. Estos son los 5 tipos de uniones celulares que tenemos. Entonces, ¿por qué son importantes? ¿Por qué es importante esta unión celular? Pues son muy importantes para poder mantener así la estructura de un tejido, de nuestros tejidos, y también para mantener firme su integridad. Ahora que ya vimos la parte de las uniones celulares, vamos a ir rápidamente a ver la estructura de los vasos sanguíneos, que es el segundo tema que nos toca ver el día de hoy. Bien, tenemos aquí a quienes, tenemos a las arterias, a las venas y tenemos también a los capilares. ¿Quiénes son las arterias? Las arterias nos van a conducir la sangre desde el corazón a los capilares, mientras que las venas son vasos de capacitancia, ¿no? Son vasos de capacitancia que contienen aproximadamente un 70% del volumen total de sangre, mientras que los capilares son unos tubos extremadamente delgados formados por una sola hilera de células endoteliales. Esto es muy importante que recordemos. Capilares son tubos extremadamente delgados formados por una sola hilera de células endoteliales. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar sobre lo que vendrían a ser estas estructuras, ¿no? La estructura de lo que vendría a ser la arteria. Nosotros sabemos, como ya dijimos, ¿no?, que las arterias van a conducir sangre del corazón hacia los capilares, como una forma bastante general de poder entender qué hacen las arterias, cuál es su función. Pero también tenemos que van a almacenar parte de la sangre que fue bombeada durante cada sístole, ¿cierto? Durante cada sístole cardíaca. ¿Para qué? Para poder asegurar un flujo continuo a través de todos los capilares durante la sístole. Pero estas arterias, para poder entender un poco más sobre su estructura, están organizadas por 3 capas que ustedes pueden ver en la diapositiva. Por 3 capas o túnicas, que también se le llama. Tenemos la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. En la parte izquierda vemos como un organigrama, una imagen que quizás nos permite imaginarnos cómo sería, mientras que en la parte derecha podemos verla de manera histológica, ¿no? Como se vería en un microscopio, para verlo en una manera más real. La túnica íntima, que es la capa más interna, la capa que está a la luz de la arteria, la más interna, la túnica íntima. Tenemos luego a la túnica media, que son células musculares lisas, ¿cierto? Que van a producir también fibras elásticas reticulares y colágenas. No nos vamos a meter mucho en la parte de histología, pero lo que sí debemos saber adventicia. Pero entre la túnica íntima y la túnica media tenemos a la lámina elástica interna. ¿Okay? Entre la túnica íntima y la túnica media tenemos a la lámina elástica interna. Mientras que entre la túnica adventicia tenemos a la lámina elástica externa. La interna se encuentra entre la íntima y la media, y la externa se encuentra entre la media y la adventicia. Esta vendría a ser prácticamente la estructura. ¿La estructura de quién? La estructura de nuestra arteria. Pero sabemos que, como dijimos al inicio, ya lo vamos repitiendo varias veces, que las arterias conducen sangre desde el corazón hacia los capilares, ¿cierto? Pero desde el corazón hacia los capilares, las arterias van a cambiar de nombre, van a clasificarse y van a cambiar quizás de tamaño también. Se van a clasificar en 3 grandes grupos, y es importante también que podamos entenderlo, que podamos aprenderlo, esta clasificación de las arterias. Tenemos la primera, que son las arterias elásticas de gran calibre, arterias elásticas de gran calibre. Como segundo tenemos a las arterias musculares de calibre intermedio, arterias musculares de calibre intermedio.
Y como el último grupo tenemos a las arterias pequeñas y a las arteriolas. Entonces, una vez más, como primer grupo tenemos arterias elásticas de gran calibre. Como segundo grupo, arterias musculares de calibre intermedio. Y como último grupo tenemos las más pequeñas, las arterias pequeñas y a las arteriolas. Entonces, ya vimos ahora lo que es la estructura de la arteria y nos vamos a lo que vendría a ser la estructura de las venas. Acá vemos a las arterias y aquí vemos a las venas. Esta vena también tiene la misma estructura que lo que vendría a ser la arteria. Tiene una túnica íntima, tiene una túnica media y tiene una túnica adventicia. ¿En qué nos diferencia? ¿Por qué nos dicen que la arteria quizás es más durita que la vena? Porque a la vena, si yo aplasto una vena, va a quedarse ocluida, mientras que si yo aplasto una arteria, va a volver a su forma original. ¿Por qué? Si leemos en la parte de la túnica media, vemos que la túnica media muscular de las venas es más delgada que en las arterias. Después, que la túnica media, que es muscular también en las arterias, va a permitir que el momento de ocluir vuelva y regrese a su tamaño original. Mientras que en las venas, como es mucho más delgada, si yo ocluyo una vena, va a quedar ocluida, no va a volver a su tamaño original. Entonces, tenemos lo mismo, túnica íntima, túnica media, túnica adventicia, tanto en arterias como también en venas, ¿ok? Pero una de las características típicas de lo que vendrían a ser las venas son justamente, si nosotros vemos la parte izquierda de nuestra imagen, nos dice las válvulas. La presencia de las válvulas es algo característico, es algo típico en las venas, ya que estas nos evitan el reflujo de sangre. Leemos aquí lo que dice la diapositiva. Dice, las válvulas son proyecciones hacia la luz de la túnica íntima. Están revestidas por células endoteliales y tienen un eje central de las fibras elásticas. Pero lo importante, su función que ellas tienen, es que nos van a evitar el reflujo de sangre. Van a evitar el reflujo de sangre, que vuelva la sangre. Ahora que ya vimos la estructura de las arterias y vimos la estructura de las venas, vamos a ver ahora la estructura de los capilares. Pero Keila, ¿por qué si en las anteriores veíamos solamente una vena, vimos solamente una arteria? ¿Por qué acá nos muestras 3 capilares? ¿Que hay 3 capilares distintos? Sí, hay tipos de capilares. Pero primero vamos a ver las características de un capilar común. Los capilares, como dijimos, eran tubos extremadamente delgados que se formaban por una sola hilera, por una sola fila de células endoteliales, que están rodeadas de una lámina basal, de una membrana basal. Y ahí podemos verlo. Todos estos 3 capilares están rodeados de una membrana basal, que está media transparente o media blanquita. Y la parte que vemos media amarilla es la capa endotelial, ¿cierto? Que es de una sola fila de células endoteliales. El diámetro de un capilar va a medir entre unos 5 a 10 micrómetros. Unos 5 a 10 micrómetros. Y que es lo bastante grande o lo suficientemente grande, diría yo, para dejar pasar un solo hematíe. Un solo hematíe. O sea, por ese capilar va a pasar solamente un solo glóbulo rojo. No pueden pasar más. Ahora imaginémonos, ¿no? En esta vena, ¿cuántos podrán pasar? ¿Cuántos glóbulos rojos podrán pasar? Mientras que en este capilar es lo suficientemente grande para que solamente pase un glóbulo rojo por ahí. Entonces, como decíamos, tenemos aquí 3 tipos de capilares. Tenemos el capilar continuo, tenemos el capilar fenestrado y tenemos el capilar sinusoide o también llamado discontinuo. ¿Ok? Capilar continuo podemos ver que está, ¿cómo lo llamaríamos? Totalmente cerrado entre sí, entre la capa endotelial, en sus células endoteliales está totalmente cerrado. ¿A qué me refiero con cerrado? Porque si vamos a
al capilar de la derecha vamos a poder ver, disculpen chicos, un ratito. Bien, vamos a poder ver en el capilar fenestrado, bueno, valga la redundancia, que tiene fenestraciones, ¿cierto? Tiene pequeños agujeros en lo que vendría a ser la capa endotelial. Mientras que si nos vamos ya al capilar sinusoide o también llamado discontinuo, vamos a ver que tiene grandes hendiduras y también la membrana basal está incompleta. Entonces, estas son las tres diferencias que vamos a ver en estos tres tipos de capilares. El continuo, el fenestrado y el sinusoide o discontinuo. Entonces, chicos, esto vino a ser este primer repaso de anatomía, que hablamos sobre las uniones celulares y también hablamos sobre lo que vino a ser la estructura de los vasos sanguíneos. En lo que fue la unión celular, vimos los 5 tipos de uniones celulares que teníamos. Como resumen, vimos a las uniones estrechas, vimos a los desmosomas, las uniones adherentes, los hemidesmosomas y por último vimos a las uniones comunicantes. Vimos para qué servían cada una de ellas, vimos varias imágenes y quizás nos permitieron entender un poquito más cómo eran o de qué se trataban esas uniones y en dónde podíamos encontrarlas. Y luego vimos la estructura de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Vimos la estructura de las arterias y de las venas, que los dos tenían túnica íntima, tenían túnica media y tenían túnica adventicia. Pero ¿en qué se diferenciaban la arteria de la vena? De que la túnica media, que la vena tenía una túnica media muscular más delgada. Es por eso que dijimos que si ocluíamos la luna arteria y la soltábamos, iba a volver a su tamaño normal. Mientras que si hacíamos lo mismo con la vena, esta iba a quedar ocluida, ya que su parte muscular que le permitiría volver al tamaño normal, no la tiene, ya que es más delgada. Y por último vimos a los capilares, ¿cierto? Que eran los más delgados, o los vasos sanguíneos más delgados que tenemos, ¿no? Y que era suficiente como para que pase solamente un glóbulo rojo por ahí. O sea que ya nos podemos imaginar lo delgaditos que son estos. Y por último vimos ya los 3 tipos de capilares que teníamos, los continuos, los fenestrados y los sinusoides o también llamados discontinuos. Espero que haya podido aprender o recordar un poquito al menos sobre estos temas y espero que nos podamos ver muy pronto con otros temas que nos tocan ver. Gracias. Hola chicos, muy buenas tardes, casi noches. Bueno, sí, muchas gracias Keila por esta increíble ponencia. Espero que a todos les haya quedado bastante claro.